estudiantes, espero que estén muy bien. Hoy vamos a hablar de un tema que debo reconocer que me encanta. ¿Por qué? Porque nuestro propósito como profesores de lenguaje es ayudarlos, apoyarlos para que ustedes sean personas críticas y reflexivas. Y este tema nos sirve mucho para eso. ¿Saben de qué vamos a hablar? De los medios de comunicación masiva. ¿Qué son los medios de comunicación masiva? Son medios que permiten transmitir información a un gran número de personas de manera simultánea, siendo por lo tanto el receptor colectivo, o sea, mucha gente. Sus inicios se remontan a 1830. Antes de esta fecha existían los periódicos en Europa, pero estos eran muy costosos y solo se podía acceder, por lo tanto, a un grupo de personas de clase alta. Pero en esta fecha, en 1830, en Nueva York, empezó a circular un periódico para la clase obrera. Entonces empezó a masificarse. Ahora, ¿cuáles son los medios de comunicación masiva? Los diarios, la radio, las revistas, el cine, la televisión y nuestro principal medio hoy en día, el Internet. Los medios de comunicación masiva tienen ventajas y desventajas. ¿Cuáles son sus ventajas? Primero, nos enteramos de las noticias en tiempo real. Antiguamente nos demorábamos varios días en saber lo que estaba ocurriendo. Hoy día es instantáneo. Gracias a las nuevas tecnologías como el Internet, podemos comentar las noticias, por ejemplo. Entonces la comunicación es bidireccional. Yo le respondo a mi emisor. Aparte de informarnos, podemos entretenernos. Podemos acceder a películas, series, por lo tanto, sirve como un pasatiempo para los tiempos de ocio en familia. Desventajas. La información puede ser poco veraz o acertada. ¿Eso qué significa? Que muchas noticias pueden ser falsas. El hecho que aparezca en los medios no significa que sea real. Por ejemplo, en un minuto, en un canal de televisión se estaba transmitiendo que en Valparaíso, en un sector determinado, había disturbios por protestas, pero alguien que estaba en el mismo lugar a esa hora publicó de que él estaba allí y no estaban ocurriendo esos disturbios. Otra desventaja es que la información puede ser influenciada por intereses políticos, económicos o valóricos, dependiendo de la línea editorial del canal o del diario del medio que transmite la información. Un mismo hecho se puede contar de diferentes formas de acuerdo a lo que yo pienso, a mi creencia. Una tercera desventaja es que genera estereotipos, ya sea sexistas, étnicos, etarios o socioeconómicos. Un ejemplo de esto es que si yo veo, por ejemplo, noticias de Santiago, generalmente se asocia a que hay mucha delincuencia, es lo que nos muestran todo el rato en la televisión, ¿verdad? Que en Santiago hay delincuencia. Entonces, si yo voy a Santiago, voy muerto de susto porque creo que es terrible. Y la verdad es que yo he ido varias veces a Santiago y gracias a Dios nunca me ha pasado nada. O también, por ejemplo, yo no soy de Puerto Montt. Y cuando yo llegué a Puerto Montt, yo pensaba que todo el mundo hablaba cantadito, que se usaba mucho sus chalecos de lana. Y me di cuenta que no era así. ¿Por qué? Porque son estereotipos que la televisión o distintos medios te transmiten. Ahora, ¿cuáles son los tipos de textos periodísticos? Existen los periodísticos informativos, que buscan informar, noticias, reportajes, entrevistas sobre un tema. Existen los textos periodísticos de opinión. Son aquellos que manifiestan una opinión sobre un tema. ¿Qué son? La línea editorial, la columna de opinión, los artículos de opinión, las cartas al director, las críticas al cine o a algún evento. Los textos periodísticos interpretativos. Estos combinan datos objetivos con interpretaciones del periodista. Entrevistas, crónicas, que son como las noticias, pero son contadas con un lenguaje más fantasioso. Y los reportajes interpretativos. Ahora bien, chicos, las noticias dijimos que eran objetivas,
¿Qué quiere decir esto? Que informa sin emitir opinión. Sin embargo, en Chile existen dos grandes dueños de los medios de comunicación masiva: el Consorcio Periodístico de Chile y la Sociedad Anónima Periodística del Mercurio. El Mercurio, antiguamente de la familia Edwards, fue creado por la familia Edwards, ¿verdad? Una familia bastante poderosa económicamente en Chile. Si se dan cuenta, tienen una tremenda gama de medios cada uno de estos dos empresas. Y tienen diarios, por ejemplo, para un distinto público. La Tercera es un diario para un público con un nivel sociocultural un poco más elevado, utiliza un lenguaje más producido. Y tenemos la Cuarta, ¿verdad? Donde se usa bastante informalidad. Sin embargo, ambos son del Consorcio Periodístico de Chile, pero me adecuo al tipo de receptor que yo voy a tener. Lo mismo ocurre con el Mercurio. Tiene el diario El Mercurio, ¿verdad? Que es el diario grandote, y tiene las últimas noticias, que es un poco más farandulero. Ojo con esto: si un perro muerde a un hombre, no es noticia. Pero si un hombre muerde a un perro, eso sí que es noticia. ¿Por qué? Porque las noticias son textos breves que informan de manera objetiva sobre un hecho de actualidad e interés masivo. Responde a las preguntas ¿qué?, ¿quién?, ¿dónde?, ¿cuándo?, ¿por qué? y ¿cómo? Esto se responde principalmente en el primer párrafo de la noticia. ¿Cuál es su estructura? La estructura de una noticia tiene una epígrafe o antetítulo, que es información que se entrega para introducir la noticia. No siempre va, ojo con eso. Tiene un título o titular que es para llamar la atención del lector, ¿verdad? Tiene que ser llamativo, breve y resume la noticia en una oración. La bajada de título, que amplía la información del título, tampoco va siempre, así que cuidado. El LED o entradilla, que es el primer párrafo, donde se responden las preguntas ¿qué?, ¿cómo?, ¿cuándo? y ¿dónde? Y el cuerpo de la noticia, que amplía la información. Debemos tener en cuenta que la noticia va escrita de lo más importante a lo menos importante. ¿Por qué? Porque cuando el periodista llega con su noticia al diario, a la editorial, ¿verdad?, muchas veces tienen que recortar esta noticia, entonces recortan de los últimos párrafos, depende del espacio que tenga esta noticia en el diario. Claro que tenemos que tener cuidado con la objetividad de la noticia, por eso yo les dije objetivo, porque como anteriormente comenté, los noticieros son manipulados por poderes económicos. Hoy día sabemos, por ejemplo, que Canal 13, el dueño es Luxi, entonces tiene intereses creados económicos. Una vez ocurrió una intoxicación de unas personas por comer pastel de choclo elaborado en un supermercado. Sin embargo, se cubrió la noticia en un diario, pero nunca se dijo el nombre del supermercado. ¿Saben por qué? Porque el supermercado tenía publicidad en ese diario, pagaba publicidad, por lo tanto no podían perjudicarlo. Hagamos el ejercicio. ¿Cuántos viven en su casa? Imaginemos que 4 personas. Miren las 4 personas por una ventana. Si yo les pregunto después, o ustedes se preguntan, ¿qué es lo que viste? Quizás todos vimos cosas distintas, pero todos estábamos en el mismo lugar. ¿De qué va a depender? De lo que a nosotros nos interesó. Veamos un ejemplo de una misma noticia en distintos medios. 19 de octubre del 2019. Diario El País, un diario internacional, ¿verdad? Chile decreta estado de emergencia por las revueltas contra el precio del metro. Si se dan cuenta, es un titular bastante objetivo. Está contando lo que ocurrió y la razón por la que ocurrió el estado de emergencia. El Mercurio,
diario que todos sabemos pertenece a la familia Edwards, que en realidad es una familia de las más adineradas en Chile. Estado de emergencia en Santiago. Ola de violencia azota la capital y siembra caos y destrucción. Más que, si bien está informando el hecho, también está generando un sensacionalismo como la violencia y el caos. Genera miedo en los lectores. Y un diario de izquierda, de medio online, dice las imágenes que dejó este histórico 19 de octubre. Como podemos ver, lo ve hasta de un estado medio melancólico. La cuarta, emergencia de 1 metro. El titular es más bien coloquial. Y la tercera, Piñera decreta estado de emergencia en Santiago tras violencia desbordada. También hace alusión no solo a informar del hecho, sino también a generar este temor, ¿verdad? Ahora bien, chicos, ¿qué significa esto? ¿Ya no puedo ver más las noticias? No, no se trata de eso. Se trata de que tenemos que tener cuidado cuando opinemos sobre un hecho que nos muestran las noticias, porque a veces no es siempre 100% veraz. ¿Por qué? Porque ya dijimos que va a depender de la línea ideológica del medio, del emisor. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que buscar en distintos medios la información. Tenemos que hoy día acceder a internet, donde podemos acceder a diarios digitales, por ejemplo, que nos entregan distintos puntos de vista sobre un hecho. No podemos creer que la televisión o el diario dice la verdad. Es más, ni siquiera las noticias en Facebook. En Facebook está lleno de noticias falsas. Y a veces nosotros las vamos transmitiendo por todas partes. Pero antes tenemos que ver la fuente, si acaso esta información es real. Y no dejarnos engañar tan fácilmente. Que estés bien.